Ese es el título. Dios de cerca y Dios de lejos. Amén. Y quiero llevarte ahí al libro de Jeremías 23, donde dice: soy yo, Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no soy Dios desde muy lejos. Solamente ese versículo. Amén. Y pensaba en este versículo donde dice Jehová, que les hace una pregunta a los israelitas que en ese tiempo se encontraban lejos de Dios, pero Dios no se encontraba lejos de ellos. Y meditando un poco en el problema de a veces querer sentir, que a veces nos confundimos, a veces queremos sentir la presencia y si no la sentimos pensamos que no está. Y el poder entender que Dios va más allá de todo sentimiento o de todo pensamiento, más allá de todo lo que el humano como persona humana quiere sentir. Nosotros queremos vivir todo el día sintiendo porque estamos llenos de emociones buenas y malas. Y nos queremos despojar de las buenas, de las malas, y querer tener todo el tiempo emociones buenas. Las emociones nos traicionan, las emociones nos llevan por buen camino a veces y a veces por mal camino. Porque estamos dotados como personas humanas de muchas emociones. Y pensaba en esta palabra donde Dios le dice: ¿acaso soy yo solamente Dios de cerca y no soy yo Dios de lejos? ¿Qué les estaba queriendo decir al pueblo de Israel en ese tiempo? Donde se habían extraviado, donde se habían ido lejos de la presencia de Dios, que aunque ellos se sentían lejos, la presencia de Dios seguía. Y si nosotros vemos la Biblia desde el principio de la Biblia hasta el final, hay gente que se acerca un tiempo y que se aleja en otro. Pero la presencia de Dios siempre es permanente, siempre es igual. En esta palabra te confirma que Dios no solamente está contigo cuando vos estás cerca, sino también está contigo cuando vos te alejaste. El que se aleja no es Dios. El que se va de la presencia no es Dios. Es el humano, por diferentes causas, por diferentes motivos, por diferentes situaciones. En el libro de Génesis, donde Dios crea al hombre, Dios crea a la mujer, y comienzan a caminar con Dios en un Edén, donde Dios se les presenta en todo tiempo, en todo momento, les hace sentir la presencia de Él. Hasta que en un momento ellos se alejan de Dios por haber cometido errores, y donde Dios los va a buscar al lugar donde se esconden. Cosas que te alejan a veces, donde muchas veces el hombre se aleja porque se aleja de la voluntad de Dios, donde vemos a un Pedro que camina con Dios, que a la mañana se levanta con Dios, que va a la sinagoga, que ve los milagros, que ve cómo resucitan muertos, que ve cómo sanan enfermos. Pero cuando Jesús va a ser crucificado, el que caminaba con Jesús comienza a seguirle de lejos, no de cerca. Y a veces te encuentras caminando con Jesús de lejos, pero Él se encuentra cerca. Dice que Pedro caminaba y seguía a Jesús de lejos, pero en el momento donde el gallo cantó, la mirada de Jesús penetró a Pedro, porque aunque Pedro caminaba de lejos, la mirada del Señor estaba sobre Pedro. ¿Y cuántas veces te encuentras caminando de esa manera, de lejos? ¿Sabes? Cuando caminas de lejos, escuchas lejana la palabra, escuchas lejano a Dios. A veces ni siquiera lo puedes escuchar, no puedes agudizar el oído espiritual para escuchar lo que Dios te dice a ti. Y por eso a veces necesitas simplemente escuchar mucha prédica, pero no escuchas en la intimidad a Dios,
porque sientes que has alejado tu corazón de su presencia y necesitas que alguien te traslade lo que Dios dice para ti. Y necesitas que alguien sea el intermediario entre tú y Dios y lo que Dios quiere decirte a ti. Porque cuando caminas de lejos o lo sigues de lejos, la nitidez de su presencia, la nitidez de su voz, la nitidez de su palabra no está en ti. Y cada vez te alejas un poquito más. ¿Y cuántos han caminado lejos de Dios y se han encontrado bien? Ninguno. Pero dice en la palabra que Él es un Dios de cerca y Él es un Dios de lejos. Vemos a el hijo pródigo donde se va de la casa del padre, hace un montón de desórdenes con su vida, va y traslada su herencia y la malgasta y la pierde. Pero dice que el padre, cuando el hijo decide volver a su presencia, dice la Biblia que aun cuando venía desde lejos, el padre lo veía. Así que cuando estás lejos, eres tú el que te has alejado. A veces decimos, no siento a Dios, no escucho a Dios, me siento que Dios se ha ido, se ha alejado. No, tú te has alejado, tú te has ido de su presencia, tú te has escondido de su presencia, tú te has quizás ido cada vez más lejos, más lejos, más lejos, pero dice que Él te hace una pregunta en esta mañana: ¿soy yo acaso Dios solamente de cerca? ¿No será que yo también soy Dios de lejos? Así que por más kilómetros que te encuentres en esta mañana de su presencia, por más lejos que te hayas ido, por más lejos que le estés siguiendo, Él es tu Dios. Él está contigo, Él está poniendo su mirada en tu vida. Sus ojos no se han apartado de tu vida. ¿Sabes? Dice que no caminó con Dios. No camino con Dios. Y sabes, no es fácil caminar con Dios. ¿O sí? Es fácil, pero no es imposible. Pero si en esta mañana no tengo ningún temor a equivocarme en esta mañana y lo que te voy a decir, sé que has sentido lejos a Dios. Sé que te has sentido como que Dios se ha ido lejos de ti, como que estás caminando solo a veces, como que la voz de Dios se ha apartado de ti, como que la mirada de Dios no está sobre ti. Pero Dios te dice en esta mañana y te pregunta: ¿soy yo acaso solamente Dios cuando tú estás cerca? ¿O soy Dios cuando tú te has alejado también? Ponte en pie en esta mañana. Cierra tus ojos allí. Y quizá en esta mañana Dios ha escudriñado todo este tiempo que ha venido. Una vez fuerzas tu vida a entrar a un lugar como este, a veces has perdido esa necesidad y ese hambre de su presencia. Y te has sentido a veces caminando solo por un desierto. Has sentido a Dios lejos de ti. Has caminado a veces sin propósito. Has caminado a veces sin planes. Has dado vuelta a veces montes interminables, donde no ves salidas, donde no ves soluciones. A veces te has encontrado en una soledad y en un vacío, donde hasta Dios pareciera que se hubiera ido. Y en tu interior has muchas veces programado un acercamiento a su presencia, pero Él
trajín del día, el trajín de la semana, las cosas que se interponen, las emociones, los sentimientos, los problemas, las situaciones, las circunstancias muchas veces ahogan ese propósito. Y te encuentras caminando a veces como Pedro y siguiéndole de lejos, donde no le podés escuchar, donde no le podés oír, donde no le podés tocar, donde ni siquiera le podés buscar, donde necesitas un intermediario todo el día en la televisión, en la radio, en algún celular, para que sea el intermediario de lo que querés escuchar, porque no te animas a ir al secreto de su presencia, a buscar esa palabra fresca que solamente es para ti, entre tú y Dios, porque consideras que estás a kilómetros de su presencia, porque consideras que te has alejado tanto que no vas a poder escucharle, que no vas a poder oírle, y le huyes al secreto, así como Adán y como Eva le huyeron a la presencia de Dios. Dios te busca y te encuentra en la habitación a veces, o te encuentra en un lugar de soledad en otras, para buscarte y decirte: no soy solamente yo tu Dios cuando tú te acercas a mí, sino también cuando te alejas, cuando te vas lejos de mi presencia, cuando no encuentras mi presencia, cuando no puedes escuchar mi voz, cuando no te animas a ir al secreto. ¿Qué te quiero decir en esta mañana, iglesia? Que Dios nunca se va a apartar de ti, que Él te sigue por los montes y por los valles, que Él conoce cuando te sientas y cuando te levantas, que te busca cuando te vas y te escondes en lugares donde quizás crees que no te va a encontrar. Y a veces huyes de su presencia, huyes de esa soledad que te lleva a escuchar claramente a Dios, porque es mejor escucharlo por la boca de otro, porque es más fácil, porque no cuesta tanto ir a esa presencia, esperar que Él decida soltar la palabra que tu alma necesita. Y en otras veces, en lo peor de los casos, no querés escuchar lo que te va a decir. Yo te pregunto en esta mañana: ¿has sentido lejos a Dios? ¿Has sentido que se ha ido quizás Dios de tu vida? ¿Has sentido lejos la presencia? ¿Has dejado de sentirlo, de vivirlo, de escucharlo? Yo te vengo a decir en esta mañana que así como estaba cuando estabas cerca de Él, que así como estaba Dios contigo cuando le buscabas en la mañana, en la tarde y en la noche, ahora que te encuentras lejos, que te sientes lejos, que le venís siguiendo de lejos su presencia, también está allí donde no lo ves, donde no lo escuchás, donde no lo percibís, donde no lo sentís. Porque Dios no es un Dios ni un Padre abandónico, sino un Padre que siempre va a estar contigo hasta el fin del mundo, aún allí cuando te vayas a desperdiciar la herencia, aún allí cuando te escondas en el lugar donde muchas veces te escondes, o allí en el lugar donde has decidido quizás seguirle de lejos, por temores, por miedo, por circunstancias, por cosas que se levantan en oposición en tu vida. Pero yo quiero remarcarte en esta mañana algo de parte de Dios. Dios está tan cercano a ti como el primer día. Eres tú el que te has alejado. Eres tú el que debes sentir en este tiempo la necesidad de acercarte a ese Dios cercano y no lejano. Dios es un Dios cercano, no se encuentra lejos de ti. Dios es un Dios que promete y cumple que estaría contigo todos los días que te acerques y los días que te alejas, los días que lo sientes y los días que lo dejas de sentir, los días que lo querés escuchar y los días que no querés escucharle, los días que le buscas, los días que corres a cualquier lugar para no buscarle, los días que recibís palabra en intimidad de su presencia y los días que solamente querés buscar un intermediario que te diga lo que querés escuchar. Deja
deja de aturdirte con intermediarios y buscalo en el secreto. Apaga un poquito la tele, el celular, el YouTube y ponete a buscarlo en el secreto, porque allí tiene palabra personal para ti. Y que su presencia en esta mañana ponga en ti ese hacer y querer y acercar tu corazón al corazón de Jesús. Y no será fácil, tendrás muchas oposiciones, tendrás sentimientos, emociones encontradas, tendrás situaciones, tendrás cosas entre medio, pero el poder de su Espíritu Santo hará que en un momento entiendas que ese Dios lejano está en ti, sobre ti, a través de ti y por ti, todos los días, hasta el fin del mundo. Dale un aplauso a ese Dios cercano en esta mañana. ¿Seré yo Dios de cerca solamente o seré acaso Dios de lejos? Dios de lejos te mira, Dios de lejos te busca, Dios de lejos